Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda muy atentamente la profesora Dalis Mojica. En este día pues tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes por este medio para hablarles sobre el laboratorio que toca hoy, que son las reacciones antígeno-anticuerpo. Esta es una serie de pláticas que vamos a tener lunes tras lunes, donde vamos a seguir hablándoles de pruebas, reacciones antígeno-anticuerpo con diferentes pruebas. En este día, estas dos pruebas que vamos a hablar hoy, aglutinación y precipitación, aquí no hay marcación y la visualización es directa, resultado positivo, resultado negativo. Cuando avancemos a otro tipo de reacciones antígeno-anticuerpo, van a ver ustedes la próxima semana, por ejemplo, en donde va a existir lo que se llama un marcaje y que después se lo van a explicar más en detalle. Bien, las reacciones antígeno-anticuerpos son interacciones muy específicas. Muy específicas, es una unión molecular entre el antígeno, su epítope, y la región hipervariable del anticuerpo, mediante interacciones no covalentes, que involucran estas fuerzas que ustedes ven allí. Puente de hidrógeno, fuerzas electrostáticas, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, enlaces hidrófobos. Bueno, este enlace es totalmente reversible, tiene un tiempo de duración, por eso es que las pruebas de laboratorio dicen lea los 3 minutos, lea al minuto, lea los 10 minutos, porque si usted o el laboratorista, el tecnólogo médico en laboratorio no lo lee a tiempo, el enlace se suelta y va a ser entonces un resultado negativo, que sería en dado caso un falso negativo. Entonces son condiciones que hay que tener en cuenta en el laboratorio, ¿verdad? Estas reacciones son reversibles y se pueden disociar muy fácilmente. Entonces, continuamos. Hay una zona de equivalencia que ven en el centro de este diagrama, donde se forman complejos grandes una vez que ocurre la reacción antígeno-anticuerpo, y es allí donde nosotros podemos visualizar la reacción, ya sea como una aglutinación o como una precipitación, en este caso de la plática de hoy. Cuando nosotros tenemos muchos anticuerpos, exceso de anticuerpos, tenemos una enfermedad que tenemos elevadas concentraciones de anticuerpos y hacemos una prueba en donde el sistema in vitro, ¿verdad? Porque es en el laboratorio, tiene X cantidad de antígenos para que sean reconocidos específicamente por los anticuerpos de ese paciente que queremos evidenciar en esta prueba, pero el paciente tiene muchos anticuerpos, viene lo que se conoce como una zona de exceso de anticuerpos que se conoce como prozona. La prozona lo que hace es que negativiza la reacción. Aquí la reacción va a salir negativa y eso es importante tenerlo en cuenta. En el laboratorio tenemos muchos casos, por ejemplo, cuando hacemos la prueba para pacientes que están infectados con sífilis, ¿verdad? Una enfermedad venérea, el paciente se infecta, le mandan a hacer su laboratorio, si está muy infectado va a tener elevada cantidad de infección por sífilis, entonces pues la prueba va a salir negativa y no significa que el paciente esté negativo, eso tienen que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Por eso tiene que haber mucha relación del médico con el laboratorio, ¿no? Porque sale negativo, pues no reporta negativo. Cuando usted recibe ese resultado, dice, oye, pero es que yo estoy viendo este paciente, tiene síntomas, tiene hasta evidencia física en el examen de que tiene sífilis y el laboratorio dice que está negativo. Entonces, usted mande su hojita y pida por favor diluir la muestra. ¿Por qué? Porque cuando diluimos, como ya ustedes son expertos en diluciones, ¿verdad? Cuando diluimos una muestra, entonces nosotros vamos a tener el resultado que es. Porque con las diluciones que se pueden usar, la dilución más alta, donde se presenta aglutinación visible, allí estará el título del anticuerpo. Por eso la prueba de sífilis se reporta por título. 1 en 2, 1 en 4, ¿verdad? Y así.
Bien, a mayor cantidad de títulos es que el paciente tiene mucha infección. Entonces, esto no se le puede olvidar porque esto ocurre para estas pruebas que vamos a hablar hoy de aglutinación, de precipitación, pero también para cualquier interacción de antígeno-anticuerpo y que estamos nosotros revisando en este día. Porque es la forma como nosotros podemos evidenciar que un paciente tiene una infección, ha desarrollado anticuerpos, tiene antígenos o ha desarrollado anticuerpos. Bien, la siguiente. Bien, empezamos con la aglutinación. La aglutinación puede ser directa y puede ser indirecta. Ahí, como pueden observar, tenemos un diagrama donde esas bolitas que ven allí representan el microorganismo. Y en azulito ven los anticuerpos. Cuando el anticuerpo específico a ese antígeno que va a tener el microorganismo en su superficie lo reconoce, entonces ocurre un entramado, como lo vemos abajo, ¿verdad? Como agarrándose de las manos, y eso va a ser visible. Nosotros vemos como una malla y es una aglutinación, que puede ser directa, como dije hace un rato, o indirecta. Cuando se trata de una aglutinación directa, pues vemos que tiene que estar el antígeno particulado, ¿no? En este caso, el antígeno particulado es natural, está incluido en las células y es el caso del tipaje sanguíneo. Acordémonos, ¿verdad?, que el glóbulo rojo, de acuerdo al tipo de sangre que somos nosotros, si yo soy tipo A, entonces yo voy a tener el antígeno A en la superficie de mis eritrocitos. Entonces imagínense ahí arriba, donde dice antígeno particulado natural, son mis eritrocitos y las espículas son el antígeno A. Eso los pongo en contacto con un anticuerpo, anti-A, y lógicamente que va a haber una reacción de aglutinación en donde el anticuerpo anti-A reconoce el antígeno A que está en la superficie de mis eritrocitos y voy a ver ese entramado, esa malla de aglutinación. Y así ocurre con todo, este es un ejemplo solamente, con todos los grupos sanguíneos. El B tiene el antígeno B, el AB tiene el antígeno A, el antígeno B. Ahora bien, no les puedo preguntar directamente, pero sí que recuerden, por favor, porque esto del tipaje no es nuevo, esto ustedes lo han dado desde hace mucho tiempo, hasta en su secundaria. Los eritrocitos tienen el antígeno A, mis eritrocitos, porque yo soy tipo A. Entonces, ¿qué anticuerpos yo tengo? Yo no puedo tener anticuerpos A porque si no destruiría a mis propios eritrocitos. Así que yo tengo anti-B, ¿verdad? Y son anticuerpos constitutivos, anti-B. Si hay alguien tipo B, tiene antígeno B y tiene en su suero anticuerpos anti-A. Si es tipo AB, entonces tiene antígeno AB pegado en sus eritrocitos y no tiene ni anti-A ni anti-B, ¿verdad? Porque si no destruiría su eritrocito. Y el O no tiene ningún antígeno, es el 0, ¿verdad? Y como no tiene ningún antígeno, entonces sí tiene en el suero anticuerpos A y anticuerpos B. Sí, ese tienen que estar muy claritos. Siempre nos dicen, nosotros sabemos eso, y cuando le preguntamos en el examen, siempre hay uno que otro que no lo puede resolver. Así que a repasar muy bien lo de los tipajes, qué es lo que hay en el eritrocito cuando es un tipaje determinado y qué es lo que hay en el suero. Bien, ahora vamos a ver los ensayos de aglutinación pasiva e indirecta, se llama, ¿verdad? No es como la anterior tengo el antígeno, anticuerpo se une, forma enseguida la aglutinación. Aquí, por ejemplo, en el laboratorio yo tengo que hacer un proceso de sensibilización, ¿verdad? La partícula que utilizamos normalmente en el laboratorio pueden ser células, como vimos anteriormente, o látex, que son partículas muy pequeñitas, en donde sensibilizamos, es decir, pegamos, por decir algo, ese antígeno alrededor de esa partícula de látex. Y luego se hace
el ensayo de aglutinación, donde esas partículas sensibilizadas con el antígeno que yo quiero que esos anticuerpos reconozcan, los pongo en contacto con los anticuerpos del paciente. Si yo pegué partículas, por decir una cosa, yo tengo partículas de toxo pegadas en ese látex, entonces cuando el paciente le saco la muestra, tengo el suero del paciente y lo pongo en contacto, ¿verdad? Este es el suero del paciente, lo pongo en contacto en la parte B del ensayo de aglutinación con esa partícula sensibilizada, entonces va a haber una aglutinación. Y aquí abajo pueden leer después con más calma las aplicaciones de este ensayo de aglutinación indirecta. ¿Ve? Hay muchas aplicaciones, como ya les mencioné, de la aglutinación, el sistema ABO. Estos no son más que figuritas para que lo podamos ver, cómo viene la presentación de los kits para detectar los tipajes A, B y RH, que es el RH positivo, RH negativo, ¿verdad? La prueba directa determina antígenos y también hay en el sistema ABO una prueba inversa que determina anticuerpos. Bien, es importante, y esto se los dejo de repaso en su casa, como les dije hace un rato, no es nuevo, ¿verdad? Que ustedes vean el tipaje. Jueguen con este cuadrito que está aquí abajo. Hay 4 pacientes. Si le hacemos una prueba directa, vamos a utilizar estos viales azul, amarillo, anti-A, anti-B y anti-D, ¿verdad? Si este paciente no me aglutina con anti-A, quiere decir que no tiene antígeno A, ni tiene antígeno B, ni tiene antígeno D. Entonces, ¿qué es? Esto lo dejo para que lo practiquen, qué tipaje es. Igual a ese mismo paciente, pero entonces aquí utilizo células en vez de anticuerpos. Si utilizo células, entonces tengo que utilizar aquí el suero del paciente con las células A. Y si está positivo, ¿cómo es? Y si está positivo, o sea, hagan el ejercicio, el paciente 1 cómo les da, el paciente 2 cómo les da. Aplicaciones. Las aplicaciones que tenemos de las pruebas de aglutinación son muchas, pero en este día vamos a hacer énfasis solamente en la aplicación de la prueba de Coombs que detecta anticuerpos anti-RH y es muy importante la detección de anemia hemolítica del recién nacido. Es decir, si una mujer es RH negativo, ¿saben qué es RH negativo? Yo soy RH positivo, quiere decir que mis eritrocitos tengo el antígeno D. Si tengo el antígeno D, yo no tengo anticuerpos anti-D, ¿verdad? Una mujer que sea RH negativa, que hay, quiere decir que sus eritrocitos no tienen ningún antígeno, ¿verdad? No tiene antígenos. Entonces, si ella se sale embarazada y el padre de su bebé es RH positivo, hay una probabilidad que ella esté gestando a un bebé que sea RH positivo. En ese caso, ¿verdad? Puede haber problemas porque al reconocer los antígenos del bebé, antígeno D, la mamá lo reconoce como algo extraño. Ahora lo vamos a ver más detalladamente. Y va a producir anticuerpos contra esos eritrocitos del bebé, ¿verdad? Cuando el bebé nace, generalmente el bebé, eso ustedes lo van a leer después porque es una tarea que les voy a mandar, van a ampliar. Generalmente en el primer bebé no pasa nada, si es que la mamá anteriormente no ha abortado, ¿verdad? No pasa nada porque justo ahí es que hay un contacto en el parto, hay un contacto, ¿verdad? Con la sangre del bebé y la mamá entonces desarrolla anticuerpos. Cuando viene el segundo bebé, entonces ahí sí están los problemas, porque está atacando los eritrocitos del bebé, van a atacar los anticuerpos que desarrolló, tiene memoria inmunológica, cuando detecta el antígeno D, los ataca
y los destruye. Este bebé nace amarillito, con ictericia, y puede ser una cuestión que puede ir desde leve hasta muy grave e incluso comprometer al bebé a morir. Entonces es importante detectar esa anemia hemolítica del recién nacido y por eso están estas dos pruebas. La prueba de Kunz directo va a detectar los anticuerpos sobre los eritrocitos. Entonces, ¿eso a quién se le hace? Tenemos los glóbulos rojos del paciente que va a tener anticuerpos ya sobre ese eritrocito. Entonces, se le pone un reactivo de Kunz que realmente es una antiglobulina que va a reconocer la fracción FC, ¿verdad?, que está sobre los eritrocitos y va a ocurrir una aglutinación. Glóbulos rojos del paciente. ¿De qué paciente sería? Del bebé. El bebé nació amarillito, queremos saber si se trata de anemia hemolítica del recién nacido. Sangre del bebé, va al laboratorio, allá lo sometemos esos glóbulos rojos con reactivo de Kunz y se aglutinan, entonces quiere decir que esos eritrocitos del bebé tienen anticuerpos sobre su superficie y por eso que él está así de amarillito, porque lo están destruyendo. También hay otra prueba que se hace, que es la prueba de Kunz indirecto, y esta prueba entonces detecta los anticuerpos antieritrocitos en suero. ¿En el suero de quién? De la mamá. El bebé nació amarillito, ok, ya le hicimos la prueba de Kunz directo al bebé, entonces sacamos muestra de la mamá, lo mandamos al laboratorio porque queremos también evidenciar que en el suero hay anticuerpos antieritrocitos, que fueron los que después atacaron a los eritrocitos del bebé. En el laboratorio tenemos dos pasos para hacer esta prueba indirecta. En el primer paso que hacemos en el laboratorio tenemos el suero del paciente, ¿verdad? Y tenemos unos eritrocitos que tienen antígeno D en su superficie. Entonces el suero del paciente, si tiene anticuerpos anti-D, los va a reconocer específicamente y se va a pegar sobre esos eritrocitos que tenemos en el laboratorio. Luego esos eritrocitos que tenemos en el laboratorio que han sido sensibilizados con los anticuerpos de la mamá, los ponemos en contacto con el reactivo de Kunz, ¿verdad? Que no es más que la antiglobulina, la misma que usamos acá arriba en la prueba de Kunz directo. Y si los anticuerpos anti-D de la mamá sensibilizaron ese eritrocito, va a ocurrir una aglutinación y va a ser positiva, lo que va a evidenciar que realmente hay una anemia hemolítica recién nacido por incompatibilidad RH. Espero que haya quedado claro estas dos pruebas. Esto es solamente para repetirle que en el primer embarazo la madre RH negativa pues tiene a su bebé que es RH positivo, el feto, ¿verdad? Y los antígenos RH positivo están en los eritrocitos del bebé. Atraviesan placenta durante el parto o un aborto que tenga la mamá y entonces la mamá va a reconocer esos antígenos y va a desarrollar anticuerpos anti-RH. Cuando ella vuelva a salir embarazada y el bebé sea RH positivo, entonces va a haber un ataque hacia los eritrocitos del bebé por los anticuerpos que ya la mamá había creado. Pero no, hay que estar triste, las mamás o las mujeres que son RH negativas, ¿verdad? La ciencia avanza mucho y hay una prevención para que esto no ocurra, que es una vacuna que se le administra a las mamás RH negativo que estén unidas o pues su esposo o su pareja sea RH positivo. Se les coloca Rogan, que en la tarea que les voy a mandar ustedes van a investigar más sobre este tipo de prevención. Entonces, bien, con esto ya terminamos lo que es la parte de aglutinación. Entonces, la tarea de aglutinación va a ser que ustedes investiguen de qué se trata inmunológicamente, cómo funciona esta prevención con el Rogan en las mujeres RH negativas. Bien, ahora seguimos con la precipitación, las pruebas de precipitación
Vamos a ver dos en este momento rápidamente. Vamos a ver la inmunodifusión radial simple, también conocida como técnica de Mancini, y la inmunodifusión radial doble, que se conoce también como técnica de Osterloni. Son nombres de las personas que las descubrieron. ¿Qué ocurre rápidamente para resumirles esta diapositiva? Hay un agar es como si fuera una gelatinita, ¿no? Una gelatina que se prepara y al momento que se está preparando se le agrega, por ejemplo, un anticuerpo, por ejemplo, un anti-C3, si han dado ya complemento, sabrán que es una de las proteínas del complemento. Todo el agar va a tener anti-C3, ¿verdad? Disuelto en ese gel. A ese agar, una vez que se pone duro, ¿verdad? Se pone duro, se le perfora, con un perforador se abren unos huequitos, y ahí en esos huequitos se agrega el suero del paciente que nosotros queremos determinar si tiene o cuánto tiene de proteína C3, por decir un ejemplo. Estos tres pocillos, los tres primeros pocillos que ven ahí, pudieran representar unos patrones que hay conocidos, de concentración conocida de C3, y este que está aquí, que está así señalado, puede ser el paciente, ¿verdad? Entonces, ocurre una precipitación en donde se forma un halo de precipitación alrededor de ese orificio o de ese circulito donde se depositó el suero del paciente. Entonces, el diámetro de ese anillo de precipitación va a ser proporcional a la cantidad que hay de antígenos, es decir, de proteína C3. Y eso se puede graficar perfectamente elevando al cuadrado el diámetro, poniéndolo en una gráfica aquí, y aquí abajo en el eje de las X lo que son las concentraciones. Estas son concentraciones conocidas de unos patrones que tenemos, y este primero puede ser una concentración de 10, la otra de 20, la otra de 100, y entonces medimos los diámetros de cada uno, lo elevamos al cuadrado y lo ponemos aquí, y sus concentraciones en X y en Y el diámetro al cuadrado, y vamos a interpolar el diámetro al cuadrado de este desconocido, estos otros dos pueden ser desconocidos también, y vamos a interpolar cuál es la concentración que nos da ese paciente. Entonces es una técnica cuantitativa que tiene muchas aplicaciones. Aquí para lo que la siguiente lo vean un poquito en forma real, no tanto en diagrama. Este es el gel. Se hacen unas pequeñas perforaciones para que vean que no es tampoco un hueco tan grande. Son huequitos pequeños. Se sirve, esta es una pipeta, una puntita. Se sirve el suero del paciente en los huequitos. Y al final, cuando digo al final, no es ni a los 2 minutos ni a los 3 como ocurre en la aglutinación, puede ser al día siguiente o a las 48 horas, se va a ver este halo que ustedes ven allí. Y ese es el que vamos a medir el diámetro para ponerlo en una gráfica y determinar la cantidad de proteína o de lo que estemos midiendo. También tiene muchas aplicaciones esta técnica de precipitación. La siguiente precipitación, como les dije, que vamos a ver es la técnica de Osterloni y la inmunodifusión radial doble. Aquí explicándoles rápidamente en el agar igual. La aglutinación ocurría en medios líquidos, ¿verdad? Con antígenos particulados. Acá los antígenos son solubles y ocurren en medios semisólidos, en la precipitación. Entonces nosotros vemos aquí el gel, no tiene nada disuelto, sino que es gel solito. Sí tiene las perforaciones igualitos, los orificios, y ponemos un antígeno de un lado y un anticuerpo del otro. Si este anticuerpo reconoce específicamente al antígeno, va a inmunoprecipitar, va a ir hacia donde él se va a encontrar, y en el punto, la zona de equivalencia, se va a formar un halo de precipitación. Aquí hay diferentes patrones que nos da esta prueba. Muchos patrones que vamos nosotros a identificar. Un patrón de identidad, por ejemplo, estos son los pocillos donde se pueden colocar muestras, y aquí tengo un anticuerpo que yo conozco, por ejemplo el anti-A.
y aquí puedo colocar glóbulo rojo de un paciente A y si tengo glóbulo rojo de otro paciente A. Entonces, con esta prueba tan sencilla y tengo el agar abajo, ¿verdad? La dejo 24 horas, va a haber una zona de equivalencia aquí, se va a formar, si se forma este halo de precipitación que ustedes ven allí, significa que la muestra que yo tengo aquí y la muestra que tengo aquí tienen, los sistemas antigénicos son iguales, es decir, esta tiene antígeno A y esta también tiene antígeno A porque este es un anti-A el que yo puse aquí. Entonces, esto es muy importante y tiene sus aplicaciones que ustedes van a averiguar en una tarea que les voy a poner. También podemos encontrar patrones en no identidad, en donde aquí tengo A y aquí tengo B, puede ser una sangre, glóbulo rojo A, glóbulo rojo B, y tengo anti-A y anti-B reconociendo aquí, ¿verdad? El A es el rojo, el B es el lila. Entonces aquí vemos que ocurre una banda de precipitación de lila con lila y otra banda de precipitación de rojo con rojo, que es el anticuerpo, reconoce al antígeno, pero se van a cruzar de esta forma. Cuando vemos una cruzada así, quiere decir que los sistemas antigénicos son distintos y cada uno está originando bandas de precipitación independientes que se cruzan. Los sistemas antigénicos no son iguales. La muestra que está aquí y la muestra que está aquí tienen antígenos diferentes con respecto al anticuerpo que puse acá. Y esta es la última identidad parcial, donde yo puedo tener, por ejemplo, glóbulo rojo A, pero aquí puedo tener glóbulo rojo AB. Entonces, aquí igual puedo tener anticuerpos AB. Va a ocurrir, el rojo es A, va a reconocer a la A que está aquí y también a la A que está acá. Entonces, es como si pasara esto, ¿no? Como si fuera una identidad, pero va a venir otra línea de precipitación ahí mismo con respecto, vamos a decir, a la B, que es la lila, con el anticuerpo B, que se va a formar y forma un pequeño espolón. Entonces, este tipo de identidad se llama parcial porque estos dos sistemas antigénicos comparten algún componente, que en este caso es el antígeno A, pero no son iguales porque se ve un espolón o una prolongación. Aquí para que lo vean un poquito cómo es el tiempo real, ¿verdad? Esto como es identidad total. Quiere decir que aquí los dos sistemas antigénicos estaban iguales. Aquí miren el espolón, quiere decir que este tenía algo que este no lo tenía y este es identidad, no identidad. Pasamos a la siguiente, ya para repasar. Esta es una inmunodifusión radial simple, Mancini, ¿verdad? En donde el anticuerpo está incorporado en el agar. Tengo la perforación, el antígeno, que lo ubico aquí, la proteína, y después de 24 horas, 48 va a precipitar y buscar la zona de equivalencia, que es acá, y lo que yo voy a ver es el halo de precipitación. La inmunofusión radial doble, el agar no tiene anticuerpos diluidos ni nada por el estilo, sí tiene los dos huequitos, las dos perforaciones, anticuerpo antígeno se encuentran y precipitan en la zona de equivalencia. Bien, espero pues que les haya quedado claro los conceptos. Cualquier cosa a la orden mediante el correo, me preguntan cualquier cosa que no quedó clara, que quieren que les profundice más. Entonces, pues por grupo me van a resolver esta tarea, cuya fecha de entrega va a ser el 6 de abril, en donde pues ahí están las preguntas, qué es y contra qué reacciona el factor reumatoide. Quiero que me expliquen inmunológicamente en qué consiste la prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido con ROGA y que diagramen su respuesta, ¿verdad? No es nada más que me pongan el texto, ¿no? Sino un diagrama se ve más clara las cosas y se entiende mejor. ¿Cuál es la utilidad clínica de la prueba de Mancini y cuál es la utilidad de la prueba de Austerloni? Quiere decir la 3 y la 4 que me mencionen aplicaciones de las pruebas estas. Entonces, esto pues es una tareita que les sirve también de repaso para asimilar más el material. Y bueno, me quiero despedir realmente regalándoles dos fragmentos de un poema que realmente me ha parecido muy apropiado en las situaciones que estamos viviendo actualmente.
el poema dice en su primera estrofa: y la gente se quedaba en casa y leía libros y escuchaba y descansó e hizo ejercicios e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y en la última parte del poema dice: cuando el peligro terminó, las personas se encontraron, lloraron por los muertos, tomaron nuevas decisiones, soñaron con nuevas visiones, crearon nuevas formas de vida y curaron completamente la tierra justo cuando fueron sanados. Estos fragmentos fueron extraídos de un poema que fue escrito en 1869, saquen la cuenta, hace más de 200 años, en medio de unas epidemias también, una epidemia de la fiebre tifoidea, cólera y otras cosas más, tomado de la historia de Isa, de Grace Rems. Así que bueno, muchachos, jóvenes, quedémonos en casa. Hay que ser responsables. Recordemos que no estamos de vacaciones, así que a repasar y a estudiar. Nos vemos pues. Chao.